Guarda la palabra de Dios, devocional 24 de octubre, Salmo capítulo 119, versículo 11 y 12. Guardo. El salmo más largo de la Biblia es una composición poética, la palabra de Dios y la importancia de ella en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Ya como verdaderos creyentes, amamos, honramos y obedecemos a Dios triuno, reconociendo la cualidad purificadora de la palabra de Dios para evitar desviarnos hacia el pecado, teniendo presente que la obediencia externa proviene de tener las escrituras almacenadas en lo más profundo de nuestro corazón, por ser un tesoro de valor incalculable, almacenada de tal forma que está presente en nuestra vida cotidiana, guiándonos para vivir una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Guardar significa atesorar, esconder, conservar, a tal punto que la palabra de Dios debe ser nuestro gozo, nuestra meditación, nuestra delicia, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra pasión, nuestro consuelo, nuestro tesoro, nuestra luz, nuestro temor, nuestro deseo, nuestra alabanza, nuestra prioridad y nuestra ayuda. Todo esto es lo que nos indica el Salmo 119, porque la palabra de Dios ocupa un lugar profundo, privilegiado y seguro en nuestra vida como verdaderos creyentes. La Biblia no está simplemente en nuestras manos, debajo de nuestra almohada, sobre la mesa de centro de nuestra sala, en un rincón polvoriento de nuestra casa o en algún lugar olvidado de nuestra mente. Amamos la palabra de Dios de todo corazón, porque la palabra de Dios es el agente espiritual usado para limpiar los corazones de todos los que creemos en Cristo y le creemos a Él. Es a través de guardar la palabra de Dios firmemente plantada en nuestro corazón y vivir de acuerdo a lo que dice que nosotros los creyentes continuamos caminando en santidad. Cada uno de nosotros debemos asegurarnos que los dichos y enseñanzas de la palabra de Dios sean una parte integral de nuestra vida cotidiana y aplicarlos en cada decisión, aplicarlos en nuestra manera de pensar y de actuar para evitar caer en la tentación y el pecado. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para ayudarnos a vivir en santidad y a estar en comunión con Dios triuno, para atesorar la palabra de Dios. Lo primero es leerla. Es a través de ellas que llegamos a conocer a Dios y comprender su plan para nuestra vida. Lo segundo es escuchar la palabra de Dios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La enseñanza y la predicación del mensaje tiene el poder de producir fe y revelar a Cristo. A través de los tiempos siempre las escrituras se leían en voz alta y se recitaban en los hogares. Cuando escuchamos las escrituras, ya sea con música o leídas en voz alta, reforzamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Como también hablar sobre la palabra de Dios fortalece, ilumina y solidifica aún más sus enseñanzas en nuestro corazón y nuestra mente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y al meditar en la palabra nos permitimos ir más allá de simplemente leerla o memorizarla, sino a reflexionar sobre su significado y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Interiorizando los mensajes de la palabra de Dios para que actúen como una brújula que guíe nuestros pensamientos y acciones, leerla y escucharla con discernimiento, recibirla con gozo, cumplirla con perseverancia, defenderla con denuedo y estimarla con abnegación. Nuestro corazón es guardado por la palabra de Dios. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, así estaremos preparados espiritualmente para futuras tormentas, las tormentas causadas por la tentación al pecado, para prevenir el daño del pecado que resulta cuando se elige mal. Por eso, para combatir el pecado, necesitamos equipar nuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a defendernos de las artimañas del enemigo. Y para que es ligero con su boca, tenga presente, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. No olvidemos que las aflicciones en la vida provienen de las decisiones equivocadas y pecaminosas que se toman. Las consecuencias de tales elecciones dejan ansias y arrepentimiento. Cada uno de nosotros podemos proponer prepararnos para las tentaciones que se avecinan antes de que se nos alcancen, sabiendo que inevitablemente vendrán. Estaremos mejor equipados para resistir las tormentas de la vida cuando nos preparamos para ellas antes de que lleguen. Nuestro voto de lealtad no debe ser ante la filosofía humana, el consejo del mundo, la ciencia contemporánea, el dictamen de la mayoría, la corrección política, la voz de la tolerancia, la interpretación general, la tradición antigua, la última moda o incluso los propios deseos y pensamientos. Solamente la palabra que fluye de la mente divina debe gozar de la confianza completa por parte nuestra.
Cuando atesoramos la palabra de Dios lo suficiente como para almacenarla en nuestra mente y corazón, estamos listos para confiar en su poder en tiempos de confusión o tentación. El pecado es el mal continuo de la humanidad. Es una acción injusta, perversa o contraria a la equidad y la ética. Una condición inmunda, un camino torcido, una mirada soberbia y un destino condenado. Un deseo vano, un estado de esclavitud, un vínculo de impiedad, una actitud hipócrita, una maquinación maligna, un viaje de opresión, un sendero de mentira, un manantial de violencia y una vida sin esperanza. Eso nos lo dice el Salmo 119. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que el pecado no pueda penetrarlo o contaminarlo. Pecar contra el prójimo es una ofensa seria, pero pecar contra Dios es una desgracia indescriptible. Muchos se interesan solamente en agradar a los hombres o a sí mismos. Nuestra meta debe ser agradar al Señor. No apartemos nuestra mirada de Dios para deleitarnos en la injusticia. No desobedezcamos a Dios para respetar al hombre. No renunciemos a Dios para ganar al mundo. No ignoremos a Dios para cumplir nuestra propia voluntad. No hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado sin atesorar su palabra en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Se trata de un acto de amor y compromiso de abrazar sus enseñanzas y dejarlas florecer en nuestra vida cotidiana. Cada vez que enfrentamos decisiones o tentaciones, recordar lo que Dios nos ha enseñado puede ser nuestro faro en la oscuridad. Así, haciendo de su palabra parte de nosotros, no solo nos alejamos del pecado, sino que también nos acercamos más a su corazón. El amor de Dios por nosotros, sus hijos, es tan grande que está dispuesto a enseñarnos sus caminos. El amor de Cristo es tan grande que no solo nos salvó, sino que también nos enseña a hacer la voluntad divina. Ellos nunca nos dejan solos. El Espíritu Santo anhela cada día mostrarnos el camino hacia una vida plena. Siempre están en disposición a revelarnos la voluntad divina como su deseo de que nos acerquemos a través del aprendizaje. Ellos no son distantes ni indiferentes, sino que participan activamente en nuestro crecimiento. Solo aprendiendo y obedeciendo los estatutos de la palabra de Dios se puede experimentar verdadera bendición y plenitud. De ahí la importancia de buscar conocimiento espiritual y entendimiento en el Señor, superando la intelectualidad, buscando cada día alinear nuestra vida con sus preceptos, en firme compromiso de seguir los mandamientos de Dios y expresar nuestro profundo amor por la autoridad divina, reconociendo la soberanía divina y nuestra necesidad de guía divina, buscando un estado de felicidad y satisfacción que proviene de vivir conforme a la voluntad de Dios, en profunda gratitud y humildad de corazón. Cada día necesitamos más la guía, protección y la enseñanza del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida cotidiana. Aprendamos de Cristo, quien nos ejemplifica el equilibrio perfecto entre la alabanza y la obediencia a la voluntad divina. A lo largo de su vida, buscó constantemente la guía del Padre y obedeció a la perfección los decretos de Dios, demostrando que buscar la voluntad de Dios es una señal de verdadera devoción. Y al seguir su ejemplo, aprendemos que alabar a Dios con nuestros labios debe ir acompañado de un corazón que busca conocer y seguir sus caminos. Cristo nos enseñó que el verdadero discipulado implica tanto la adoración como la disposición a recibir enseñanza, por la necesidad constante de nuestro crecimiento y aprendizaje espiritual. En un mundo lleno de voces e influencias contrapuestas, recurramos a la palabra de Dios como la fuente suprema de sabiduría, y por mucho que sepamos, siempre hay más que aprender de la palabra de Dios. En una postura humilde de búsqueda de la sabiduría divina y el desafío a vivir conforme a los principios, preceptos, ordenanzas, mandamientos y enseñanzas de la palabra de Dios, no pasando por alto que buscar el consejo y la comunidad de fe que puedan ayudarnos a discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones y acciones. Ante esto evalúa hoy, guardo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque un día nos llamaste, Señor, y nos tomaste de tu mano bendita. Hoy, Padre bueno, podemos andar de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo a la luz de tu palabra. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día entendemos más y más tu obra, cada día entendemos más la obra de Cristo, y cuánto más la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos afirmar, Señor, que guardamos tu palabra en nuestro corazón, Padre misericordioso, y la atesoramos en nuestra vida cotidiana. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, guardo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, guardo.
Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.